Mi esposo se divorció de mí sin saber que mi familia posee muchas propiedades y se volvió a casar con la hija de un presidente. Estoy listo para toda la vida, casándome con dinero. Puedes seguir luchando en tu pobre vida. Bruno se burló con una sonrisa socarrona, lanzándome esas palabras condescendientes. Justo cuando estaba disfrutando de un descanso relajante en el vestíbulo del hotel, la voz estridente de Bruno perforó mis oídos, arruinando mi estado de ánimo. Me preguntaba dónde había conocido a su nueva esposa, la hija de un presidente. Después de todo, Julia es la hija de Smith Enterprises. Bruno, con su risa de hombre de mediana edad, me pareció infantilmente orgulloso, pero al escuchar Smith Enterprises, me encontré perpleja. Sonaba familiar. ¿Qué empresa? Ah, esa. Recordé los detalles sobre Smith Enterprises. Una sonrisa orgullosa se extendió por el rostro de Bruno. Mientras tanto, luchaba por contener una risa que crecía dentro de mí. Mi nombre es Ana. Tengo 35 años, vivo con mi esposo, Bruno. Trabajo en el negocio inmobiliario de mi familia. Aunque todavía me ocupo principalmente de tareas administrativas, mi padre, el presidente, maneja las estrategias clave del negocio. Siendo hija única, se espera que eventualmente tome el control de la empresa. Con ejecutivos mayores en la empresa, siento la presión de convertirme en presidenta algún día. Sin embargo, he sido cuidadosa de no discutir mucho sobre nuestro negocio familiar con Bruno, mi esposo, 3 años mayor que yo. No quiero llevar asuntos laborales a casa, y Bruno, quien solo terminó la preparatoria y trabaja en una empresa de mudanzas, se siente inferior al respecto. Por supuesto, mudarse es un trabajo difícil, que requiere fuerza física y habilidad para transportar rápidamente objetos pesados. Un trabajo para profesionales. No me importa que solo tenga un diploma de preparatoria, pero entiendo sus sentimientos, así que evito mencionar mi prestigioso título universitario o mi futuro papel como presidenta. En nuestras conversaciones diarias, Bruno y yo nos conocimos a través de una presentación de un amigo en la universidad. Mi amiga contrató la empresa de mudanzas de Bruno y él estuvo a cargo de su mudanza. Inicialmente interesado en mi amiga, Bruno fue rechazado porque ella ya estaba en una relación. Sin embargo, se llevaron bien, así que ella me lo presentó a mí, que en ese momento buscaba pareja. Nuestro encuentro poco convencional resultó bien, ya que la naturaleza despreocupada de Bruno era compatible con mi personalidad meticulosa. Después de varias citas, nos convertimos en pareja a fines de mis 20 años y en la edad adecuada para casarnos. Nuestra relación rápidamente llevó al matrimonio dentro de un año. Así comenzó mi vida como esposa de Bruno. Nuestra vida matrimonial comenzó sin problemas. Los padres de Bruno fueron increíblemente amables, siempre dándome la bienvenida con sonrisas durante nuestras visitas. Considerando los problemas comunes con la suegra entre mis amigos, me sentí afortunada de tener una relación tan armoniosa con mis suegros. Sin embargo, el trabajo de Bruno era exigente, a menudo lo mantenía fuera hasta tarde. Físicamente agotador, regresaba a casa exhausto a pesar de su fatiga, nunca descuidaba nuestra vida marital. Aunque apreciado, a menudo pensaba que no necesitaba esforzarse tanto. Gracias por siempre esperarme despierta. Bruno me agradecía simplemente por preparar la cena después de sus largos días de trabajo. Me sentía bendecida de tener un esposo tan maravilloso, pero nuestros días pacíficos comenzaron a tambalearse un año después de nuestro matrimonio. Oye, ¿por qué no podemos tener hijos? Una noche, mientras nos metíamos en la cama, Bruno sacó el tema casualmente. Su tono, ligeramente irritado, me tomó por sorpresa. Yo también había pensado en tener hijos. No estábamos intentándolo activamente, pero dada nuestra vida marital regular, creía que sucedería con el tiempo. Es solo mala suerte. Solo llevamos un año de casados, así que no es algo de que preocuparse todavía. Definitivamente quería hijos, pero sabía que apresurarse no ayudaría. Así que, para tranquilizar a Bruno, adopté deliberadamente un tono relajado y dije, está bien, ¿verdad? ¿No sabes? Para las parejas que no usan anticonceptivos, hay alrededor de un 80% de probabilidad de concebir dentro de un año. Bruno estaba más enérgico de lo habitual. Incluso citó porcentajes. 80% dentro de un año. No muy versado en estadísticas de embarazo. Ese número me pareció increíblemente alto. ¿De verdad? Si tienes tantas ganas de tener hijos, ¿deberíamos hacernos pruebas juntos? Pensando que era mejor identificar y abordar cualquier problema claro, sugerí que ambos nos sometiéramos a pruebas de fertilidad, pero la respuesta de Bruno fue inesperada. ¿De qué estás hablando? ¿Estás insinuando que es mi culpa? Los problemas de infertilidad suelen ser culpa de la mujer. No tiene sentido que me haga la prueba. El tono despectivo de Bruno, algo inusual en él, me dejó atónita. No podía creer lo que estaba escuchando. No lo había acusado de ser la causa. Simplemente sugería hacer pruebas. Dado que aún no sabíamos dónde estaba el problema, Bruno saltó a la conclusión de que lo estaba culpando y agregó, definitivamente es culpa de la mujer. Como si estuviera diciendo que yo era el problema. ¿Es así? Quería decir más,
pero estaba temblando, apenas podía responder. Claro. Entonces solo te haces la prueba tú. Estoy muy ocupado con el trabajo. Yo también tengo un trabajo. Solo eres una oficinista provisional, ¿verdad? Solo estás navegando en la empresa. Gracias a las conexiones de tu papá. Nunca solo navego en mi empresa. Claro, hago mucho trabajo administrativo ahora, pero también estoy aprendiendo habilidades de gestión de mi padre para cuando tome el control de la empresa. Constantemente tratando de demostrar mi valía. Y es difícil lidiar con los superiores. Bruno simplemente no entiende mis luchas. Esa noche, parecía inútil discutir con él. Cada palabra que decía era recibida con agudas réplicas. Nos fuimos a dormir, de espaldas y en una atmósfera pesada. A partir de ese día, la actitud de Bruno hacia mí cambió por completo. Ya estoy en casa. ¿Qué? ¿La cena no está lista todavía? ¿A qué hora crees que es? No podemos tener hijos. No puedes hacer las labores del hogar. ¿Qué esposa más inútil? Una noche, después de una larga charla con mi padre sobre el futuro, llegué a casa y encontré a Bruno regañándome por no tener la cena lista. Lo siento. Acabo de llegar hace 10 minutos. Empezaré a cocinar ahora. Solo espera un poco, por favor. Mientras me apresuraba a explicar, Bruno murmuró, eso es típico de la hija del jefe de una empresa pequeña. Él no lo sabía, pero la empresa inmobiliaria de mi padre no era pequeña en absoluto, con cientos de empleados. Pero sabía que discutir este punto era inútil. Cocinaré enseguida. Toma una copa y espera. A Bruno le encantaba el alcohol. Parecía calmarlo. Depender del alcohol para mantener nuestra relación se sentía triste. Odiaba ser regañada por él. Si el alcohol podía calmarlo aunque fuera un poco, entonces valía la pena. A la mañana siguiente, el ánimo de Bruno no había mejorado. Asegúrate de que la cena esté lista cuando llegue a casa. Escupió mientras salía. Suspiré, pensando en mis planes para el día. Había tomado el día libre para visitar al ginecólogo para las pruebas de fertilidad, como había mencionado anteriormente Bruno. Aunque fui yo quien inicialmente sugirió las pruebas, el hecho de que solo yo las estuviera haciendo mientras Bruno se negaba era algo que me resultaba difícil de aceptar. Pero quejarme no cambiaría nada si el problema era conmigo. Necesitaba comenzar el tratamiento de infertilidad rápidamente. Bruno había estado deseando tener hijos y yo también esperaba tener un hijo pronto. Sabía que las tasas de fertilidad difieren entre los 20 y los 30, así que cuanto antes fuera mejor para el tratamiento. La clínica estaba más ocupada de lo esperado y me llamaron para el examen una hora después del registro. Después de someterme a un examen físico y análisis de sangre, me dijeron que los resultados estarían disponibles durante mi próxima visita. Sería un shock si el problema fuera conmigo, pero estaba preparada para cualquier paso necesario. Sin importar el resultado, me propuse no perder la esperanza. Bruno. Hoy fui a la prueba de fertilidad. Cuando Bruno llegó a casa del trabajo, lo informé sobre la prueba. Ajá, claro. Si los problemas son contigo, hacer la prueba es lo correcto. Avísame los resultados en cuanto los tengas. Sí, lo haré. La creencia de Bruno de que yo era la causa de nuestra infertilidad me frustraba. Las pruebas de fertilidad requerían mucho tiempo y esfuerzo. Un poco de comprensión de su parte habría sido bienvenida. Pasaron 5 años y cumplí 35 años. Aunque continuamos nuestros esfuerzos por concebir, seguimos sin hijos. Y Bruno parecía haber renunciado a tener un hijo conmigo. Sus noches tardías aumentaron y a veces ni siquiera regresaba a casa. Cuando le preguntaba, decía que estaba fuera bebiendo con colegas, luego cantando karaoke hasta la mañana. Su comportamiento era más propio de un estudiante universitario y me exasperaba profundamente. Mi trabajo se había vuelto más ocupado y el pensamiento de empezar una familia quedó relegado. Pero las acciones recientes de Bruno eran demasiado. Su falta de preocupación por nuestra vida en el hogar era evidente. Un día, después de que Bruno saliera en su día libre, noté que había dejado su teléfono inteligente en la sala de estar. Se le olvidó llevarlo consigo. Con ese pensamiento, tomé el teléfono de Bruno para llevarlo a su habitación. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Una llamada entrante. La identificación de la llamada mostraba el nombre de Julia. Suponiendo que era un contacto de trabajo, respondí para informarles que Bruno había olvidado su teléfono en casa. Oye Bruno, llegaste tarde. Llevo esperándote 30 minutos. ¿Dónde estás? Si no te apuras, nos perderemos el parque. Al abrir la voz coqueta en el teléfono, me quedé sin aliento. Hola. ¿Puedes escucharme? Apúrate. No hemos tenido una cita en tanto tiempo. La palabra, cita, me estremeció y rápidamente terminé la llamada. Mi corazón no dejaba de latir. ¿Quién era esta mujer? Mencionó una cita, así que probablemente no era una colega. Me está engañando. Sosteniendo una prueba irrefutable de la aventura de Bruno, apreté fuertemente su teléfono. Julia había dicho que era una cita esperada desde hace mucho tiempo, lo que indicaba una aventura a largo plazo. Temblaba de una ira indescriptible. Mientras yo luchaba con la infertilidad,
Bruno me estaba engañando descuidadamente. Su distancia reciente ahora tenía sentido. Ya no me necesitaba. Imperdonable. Decidida a hacer pagar a Bruno, comencé a recopilar pruebas de su infidelidad. No fue difícil reunir pruebas. Primero, desbloqueé fácilmente su teléfono inteligente usando su fecha de nacimiento. El historial de llamadas estaba lleno del nombre de Julia. Cuando abrí la aplicación de mensajería, encontré numerosos mensajes entre Bruno y Julia, llenos de palabras vergonzosamente afectuosas que me hicieron sentir nauseabunda. Tomé fotos de estas evidencias con mi teléfono. Después de colocar el teléfono de Bruno de nuevo en su habitación, pasé el día como si nada hubiera pasado. Después de un mes de un matrimonio extraño, mi padre, el presidente de la empresa, me convocó a su oficina. «Tengo algo importante de que hablar contigo», dijo gravemente, conmocionada por sus palabras. No podía creer lo que había escuchado. «¿Es verdad?» «Sí, así que cuento contigo». Perturbada, regresé a mi oficina, apenas concentrándome en el trabajo. Esa noche, Bruno sugirió que nos separáramos, al haber encontrado evidencia de su aventura. Yo había estado contemplando cuando planteara el divorcio, pero él lo inició, lo que me evitó la molestia. «Sí, vamos a divorciarnos». «¿De verdad?» Porque había aceptado el divorcio fácilmente, Bruno parecía sorprendido. Quizás estaba feliz de poder estar con su amante, una mujer llamada Julia. Su rostro estaba lleno de una alegría innegable que encontré irritante. A pesar de mi irritación con la expresión de Bruno, firmé los papeles de divorcio que él ofreció. «Puedo archivar estos documentos mañana. Dejaré esta casa. Está bien. ¿Estás seguro del crédito hipotecario?» Anticipé que él querría que me fuera, así que pregunté casualmente. «Oh, sí, estoy bien». El trabajo de Bruno era exigente, pero no muy bien remunerado. Dudaba que pudiera manejar la hipoteca solo, pero dado que él inició el divorcio y fue quien me engañó, no sentí ninguna obligación de ayudar. Empaqué y dejé la casa 3 días después, regresando a la casa de mis padres que estaba cerca. Mis padres parecían preocupados al principio cuando les conté sobre mi divorcio, pero cuando les expliqué que Bruno me había engañado, se enfurecieron. Me aseguraron repetidamente que era la decisión correcta separarme de un hombre así. Me sumergí en el trabajo tratando de olvidar a Bruno. Antes de darme cuenta, había pasado un año. Estaba tan absorta en mi trabajo que perdí de vista todo lo demás. Fue sorprendente. Un día, mientras me relajaba en la sala de estar, mi papá se me acercó. «¿Por qué no te tomas un descanso y te vas de viaje? Va a estar ocupado a partir del próximo mes». Supongo que pensó que había estado trabajando demasiado y necesitaba una distracción. De hecho, había estado abrumada con varias cosas últimamente y me sentía mentalmente exhausta. Pensando que un pequeño viaje no haría daño, acepté la sugerencia de papá y decidí viajar al noreste. Era mi primer viaje en solitario y estaba nerviosa y emocionada al mismo tiempo. El aire en el noreste era fresco y parecía limpiar mi alma cansada. Interactuar con los lugareños que me ayudaron a orientarme y charlar con el dueño de un bar, descubrí que todos eran increíblemente amables, lo que gradualmente sanó mi espíritu. Había reservado un hotel en Seattle, el más famoso y grande de la zona, pensando, ¿por qué no disfrutar al máximo del viaje? Después de registrarme, me relajé en el vestíbulo con una bebida de bienvenida. El cansancio del viaje parecía disiparse. Sintiéndome completamente cómoda mientras bromeaba considerando mudarme a Seattle, una voz familiar llamó mi atención. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Me di la vuelta, sorprendida por la inconfundible voz de mi ex esposo, Bruno, que entraba al vestíbulo con 2 grandes maletas y una mujer joven. Parecía tener 20 años, con la piel impecable, maquillaje llamativo y uñas rojas impactantes. A pesar del frío clima del noreste, llevaba una falda corta con las piernas al descubierto. Sorprendida, miré a Bruno y a la mujer. ¿Por qué están aquí? ¿Y quién es ella?, pregunté, aunque en realidad no quería saberlo. «Oh, déjame presentarte. Esta es Julia, mi nueva esposa. Estamos en nuestra luna de miel. Adivina qué, es hija de un hombre de negocios adinerado». Bruno, que había cambiado tanto desde nuestro divorcio, parecía genuinamente feliz, incluso proporcionando información que no le había pedido. Pero Julia, ese era el nombre de la persona en el teléfono. Disgustada de que estuviera encantado con una chica tan joven, sentí un surgimiento de incomodidad. «¿Estás aquí de viaje solitario?». «Qué patético», Bruno se burló. A pesar de ser quien me engañó e inició nuestro divorcio, Julia también me miraba. Sus ojos se estrecharon con diversión. «Oye Bruno, ¿esta es tu ex esposa? Se ve vieja. Date prisa con el registro». Irritada por su tono malicioso, fulminé a Julia con la mirada. Bruno, envolviendo despreocupadamente un brazo alrededor de su cintura, respondió: «Sí, estoy listo para toda la vida. Casarme con dinero. Tú puedes seguir luchando en tu pobre vida». Bruno se burló condescendientemente, lanzándome palabras despectivas. Su voz aguda resonó en el vestíbulo del hotel,
interrumpiendo la elegante atmósfera que estaba disfrutando y dejándome molesta. Pero su mención de casarse con la hija de un empresario me hizo preguntarme dónde había conocido a alguien así. Sí, Julia es la hija de Smith Enterprises. La risa de Bruno, de mediana edad, me pareció infantilmente orgullosa. ¿Smith Enterprises?, pensé, sintiendo que me sonaba familiar. Me sonaba familiar de alguna manera. Oh, sí, esa empresa. Después de un momento, recordé que era Smith Enterprises. El rostro de Bruno se iluminó de orgullo. Impresionante, ¿verdad?, exclamó, pero yo reprimía la risa secretamente en mi interior. Vamos, ¿conoces esta empresa? Su familia está forrada, y hasta pagaron la hipoteca de esa casa rápidamente. Gracias por divorciarte tan fácilmente de mí, Ana. Su tono estaba empapado de sarcasmo, pero eso no me molestó en absoluto. Sí, los conozco. Están en el edificio más grande del centro, ¿verdad? Lo he visto e incluso he estado allí, respondí calmadamente. Oh, ¿has estado allí? Bruno parecía sorprendido. Entonces fue rápido. Su familia posee una gran empresa, así que están forrados. Romper contigo fue la decisión correcta. Bruno sonrió maliciosamente, pero yo simplemente asentí, aún tranquila. Ese edificio es parte de nuestras propiedades inmobiliarias, mencioné casualmente, como si acabara de recordarlo. Tanto Bruno como Julia preguntaron al unísono, ¿qué quieres decir con nuestras propiedades inmobiliarias? Ese edificio lo alquila mi padre para su oficina más prestigiosa. No sé si tu empresa está involucrada en bienes raíces, pero no es un edificio mediocre. Ambos parecían escépticos con mis palabras. Dudé por un momento, pero ya no había vuelta atrás y contarle a Bruno sobre mi empresa. Estábamos divorciados y su orgullo ya no era mi preocupación. Sí, sé lo grandioso que es. Estuve allí cuando mi papá compró ese edificio. Creo que fue alrededor de $200 millones, pero recientemente papá se quejaba de que un inquilino no estaba pagando su renta. Resulta que era tu empresa. De hecho, mi papá es un magnate de bienes raíces con activos valorados en $3.2 mil millones. El edificio donde está Smith Enterprises es uno de ellos. Los inquilinos del edificio cambian regularmente, pero actualmente es Smith Enterprises. Durante los últimos meses, no habían pagado su renta, y eso era lo que preocupaba a mi papá. Rentas no pagadas. Julia parecía sorprendida, pero luego estalló en risas. Eso no puede ser verdad. Nuestra empresa está yendo muy bien. Seguramente podemos pagar la renta. No voy a caer en una mentira tan tonta para separar a Bruno y a mí. Su voz aguda resonaba en mis oídos. Suspiré profundamente. Parecía imposible tener una conversación razonable con esta mujer. Sacando mi teléfono inteligente en ese momento, decidí llamar a mi papá. Papá, estoy aquí con la hija de Smith Enterprises. ¿Puedes enviarme una foto de la notificación de recordatorio de la renta? Transmití rápidamente mi solicitud, y papá envió una foto del aviso de recordatorio de renta para Smith Enterprises, mostrándoselo a Bruno y a Julia. Dudaba que pudieran sospechar que era falso, dada la rapidez. ¿Ves? Puedes darte cuenta, ¿verdad? 3 meses de renta no pagada. Si no pagan pronto, podríamos tener que demandar. ¿Qué van a hacer? Al mencionar una demanda, los rostros de Bruno y Julia palidecieron. Ahora que lo pienso, papá ha estado realmente tenso últimamente, gritando sobre ventas y despidiendo a muchos empleados. Murmuró Julia, sonando insegura. Al verla, Bruno gritó desesperado. Mentiras. Solo estás tratando de engañarnos y separar a Julia y a mí, ¿verdad? Sigues siendo ese tipo de persona, tratando de desquitarte conmigo por volver a casarme. Tus tácticas son sucias. Sorprendida por la voz alta de Bruno, di un paso atrás. Tácticas sucias. Recordé todas las palabras despiadadas que Bruno me había lanzado durante nuestro matrimonio. Luego, decidida a enfrentar a Bruno, que ahora se jactaba de casarse con Julia, la hija de un adinerado empresario, me preparé para decirle la verdad. ¿Qué estás diciendo? ¿Realmente crees que aún siento algo por ti? ¡Qué tonto! Hace mucho que estoy harta de un hombre como tú. De hecho, he sentido lástima por Julia, que se enredó contigo. ¿La casaste solo por su dinero? Tú también me casaste por razones superficiales, como querer casarte rápidamente o querer hijos. ¿Y quién fue el que me dejó cuando descubrió que no podíamos tener hijos? ¿Quién me insultó, llamándome inútil por ser infértil? Eres el culpable de todo. ¿Y aún crees que me gustas? Debes estar loco. Sentí un alivio al desatar mis frustraciones acumuladas en Bruno. Bruno, por otro lado, parecía enfurecido, temblando de ira. Solo eres una vieja arrogante. Probablemente ni siquiera puedas casarte o tener hijos. Julie y yo planeábamos divertirnos haciendo un bebé después de este viaje. ¿Y ahora acusas a Smith Enterprises de no pagar la renta? Al darse cuenta del mal desempeño de Smith Enterprises, Bruno entró en pánico al darse cuenta de que todas sus desgracias las estaba culpando de mí. Decidí asestar el golpe final a Bruno. Oh, no lo mencioné,
pero estoy embarazada de 4 meses. Estoy en la fase estable de mi embarazo, así que papá sugirió que hiciera este viaje para relajarme. Por supuesto, tengo el permiso de mi médico. Así es. Después de divorciarme de Bruno, encontré un nuevo amor. Él es mi jefe en el trabajo, subordinado de mi padre. Me apoyó mentalmente cuando estaba luchando y me animó. También me apoyó completamente en el trabajo y estaba a favor de que me convirtiera en la próxima directora ejecutiva. Me enteré de que estaba embarazada de su hijo hace solo 3 meses. Sabiendo sobre el bebé, inmediatamente me casé con él. Fue un matrimonio rápido, pero la empresa lo celebró grandiosamente. Mi embarazo iba sin problemas, y animada por mi padre y mi esposo, emprendí este viaje. Y justo antes de romper con Bruno, mi padre me dijo que se retiraría como CEO el próximo mes. Decidió retirarse después de ser diagnosticado con diabetes y pensar que era hora de dejar el cargo. Por lo tanto, heredaría los activos de mi padre. Esto hizo más fácil para mí aceptar el divorcio de Bruno. Incluso sin Bruno, sabía que podía vivir una vida plena. La palabra embarazada se deslizó fácilmente de mis labios, dejando a Bruno gritando. ¿Qué? ¿Estás embarazada? ¿Entonces estabas usando anticonceptivos cuando estábamos casados? ¿Qué está pasando? Bruno pisoteaba en completa confusión. ¿Anticonceptivos? Nunca hice eso. ¿Recuerdas que te dije que tenía pruebas de infertilidad en la clínica y que no encontraron problemas? Entonces el problema estaba contigo. ¡Qué lástima! Al decirle esto a Bruno sin rodeos, su rostro se retorció visiblemente. El problema estaba conmigo. ¿Eso significa que Julia y yo no podemos tener hijos? ¿Por qué me divorcié de ti y me casé con Julia? Bruno murmuró para sí mismo, con los hombros encorvados en la derrota. ¿Qué quieres decir con por qué? Me siento traicionada al saber que eres infértil. Julia estalló, enojada por el razonamiento egoísta de Bruno. Al darme cuenta de que no podía molestarme más con ellos, di mis últimas palabras. Por eso, a partir de ahora, por favor no te involucres conmigo y con Julia. Respecto a la renta de Smith Enterprises, no retrocederé hasta que se pague por completo. Si planean seguir alquilando ese edificio, por favor paguen la renta atrasada pronto. De lo contrario, tendremos que tomar medidas legales. Yo tampoco tengo nada más que decirte. Así que adiós. Dejé a Bruno y a Julia discutiendo y caminé con confianza de regreso a mi habitación de hotel. Después de regresar de mi viaje, mi esposo me recibió con una sonrisa, diciendo, bienvenida de vuelta. Lo siento por no poder ayudar en la casa. ¿Estuvo todo bien? Por supuesto que estuvo bien. Me alegra que hayas podido relajarte, Ana. Gracias. Mi esposo me sonrió cálidamente, y sentí un gran alivio. Desde que me casé con mi esposo actual, he sido reconfortada todos los días, olvidándome por completo de Bruno. Desde ese viaje, no he vuelto a ver a Bruno. Lo siguiente es lo que escuché a través de los contactos de mi padre. Después de ese incidente, las peleas de Bruno y Julia se volvieron incessantes. A pesar de pensar que se casaba con una heredera adinerada, Bruno descubrió que Smith Enterprises estaba en una deuda profunda. Casualmente, las noticias estaban en todas partes de la televisión sobre un empleado de Smith Enterprises que estaba desfalcando millones de dólares de los clientes. El padre de Julia sabía sobre el fraude, pero intentó encubrirlo por la reputación de la empresa. Sin embargo, una vez que el escándalo se hizo público, las acciones de Smith Enterprises se desplomaron. Al perder su credibilidad, la empresa experimentó una salida masiva de empleados en un estado en el que no podían pagar la renta. Por lo tanto, mi padre estaba tomando medidas legales contra Smith Enterprises. El futuro de la empresa parecía sombrío, ya que era totalmente culpa de Smith Enterprises. Bruno, al haber perdido una fortuna que creía estar a su alcance, culpaba furiosamente a todos menos a sí mismo. Pensar que podía aprovecharse del dinero de una heredera adinerada era demasiado optimista por parte de Bruno. Julia, al darse cuenta de que Bruno era infértil, lo acusó de fraude matrimonial. Además, después de nuestro encuentro en el hotel, hice que un abogado exigiera una compensación a Bruno por su infidelidad, dejándolos a él y a Julia en deuda. Escuché que Bruno y Julia terminaron discutiendo cada vez que se veían, y finalmente se divorciaron recientemente. Luego, increíblemente, Bruno me llamó después de divorciarse de Julia. Ana, por favor, cásate conmigo de nuevo. Tengo deudas además de la pensión alimenticia. Julia me hizo comprar todo lo que quería y luego se fue sin pagar un centavo. Eres la única en la que puedo confiar. Haré cualquier cosa por ti. Por favor, perdóname. Los ruegos de Bruno, que sonaban como los de un mendigo, eran tan lamentables que casi me enfermaban. Su actitud inalterada de casarse por dinero era simplemente repugnante. No tengo ningún deseo de involucrarme contigo nuevamente. Voy a ser feliz con mi esposo y nuestro hijo, así que por favor no vuelvas a contactarme. Adiós, dije calmadamente, y luego bloqueé inmediatamente su número de teléfono. Eso debería detener cualquier otra llamada absurda de Bruno. Al haber perdido a su esposa y dinero, Bruno probablemente llevará una vida solitaria ahora,
Dado su remarco, puede ser difícil para él volver a casarse. Además, es difícil imaginar que alguien se enamore de una persona como Bruno que se burla de los demás tan fácilmente. Todo lo que pude pensar fue que al menos debería intentar pagar sus deudas. Lo pensé como si fuera un problema de otra persona. En cuanto a mí, espero con ansias mi vida con mi esposo y nuestro bebé que llegará pronto. Tanto mi vida laboral como personal son más satisfactorias que nunca, y estoy saboreando esta felicidad incomparable.